¿Os acordáis en Portogeli cuando estábamos delante del barco varado, que os dije que en el sur del Peloponeso también había uno? Pues aquí estamos, delante de este escenario, se llama Dimitrios y está varado desde 1981. Según lo que he leído, pues traficaba con tabaco, por eso nadie lo reclamó. Y sigue aquí completamente oxidado y en sus entrañas ya no queda mucha cosa. Bueno, acabamos de pasar otra Semana Santa en Grecia. Pues os voy a explicar un poquito cuáles son las tradiciones de la Semana Santa ortodoxa. Para empezar, de todas las fiestas que hay durante el año, la Pascua es la más importante. Los griegos lo viven realmente con mucha devoción y emoción. El Viernes Santo, por la mañana, se saca dentro de todas las iglesias o capillas lo que se llama epitafios, que es de madera. Y el epitafios es el símbolo de la tumba de Cristo. Entonces, la ponen delante de la iglesia y durante todas las mañanas la gente llega y se coloca flores de colores. Las flores más presentes son el clavel y entonces pues se coloca en todo el epitafio con unos palillos y entonces se decora la tumba de Cristo, ¿no? Y luego se coloca dentro de la iglesia y se queda todo el día y la gente va a dar la vuelta a la iglesia y a pasar delante de la tumba de Cristo. Y el viernes por la noche pues hay como una procesión que salen de las iglesias por todas las calles, bueno, por las calles principales del pueblo, de la ciudad, encabezado la procesión por este epitafio. Esto el viernes. Luego el sábado se empieza a preparar la comida del domingo. Entonces se empieza a preparar el cordero, a cocinar el cordero. Las mamás griegas pues se esmeren en la cocina intentando pues preparar sus mejores mesas, porque el sábado es muy importante. El sábado por la noche los griegos van a la misa, que es el día de la resurrección. Van a la misa, todos llevan una vela, la vela lleva como una protección para proteger la llama. Al final de la misa el pope enciende la vela y intenta llegar a su casa con la llama encendida. Eso es muy importante. Y en la iglesia, tanto en el camino como llegando a su casa, dicen Christos anesti. ¿Qué quiere decir? Cristo ha resucitado. Y cuando llegan a su casa con la llama encendida, pues al entrar en la casa, ¿cómo se llama? El portal, hacen una cruz arriba del portal con la llama. Y hacen una cruz pues negra, ¿no? con la llama, diciendo Cristo anesti.
Después de la misa y después de hacer esta ceremonia, que quiere decir que me dará suerte para todo el resto del año, pues hay la cena con toda la familia y el plato típico se llama maritza, que es lo que se preparó con pues el hígado y las tripas del cordero que está ya preparado para el día siguiente. Entonces, pues ese día, el sábado por la noche, toda la familia reunida comen este guiso tradicional griego de Semana Santa ortodoxa. Bueno, hay algunos fuegos artificiales. Ahora me acuerdo que en Jezio los hemos visto y escuchado en el puerto. Y luego el domingo, pues se come, bueno, los domingos por la mañana, prontito, los hombres sacan el cordero, que pesa, cordero entero, lo ponen en la barbacoa, desde la boca hasta el culín, y empieza las horas de preparación, que hay un sistema automático y el cordero está ahí horas y horas y horas dando la vuelta y hasta que al mediodía está preparado. Y el arni, entonces, es el cordero típico del domingo de Pascua. Y ahora os voy hablando de comida, ahora os voy a enseñar dos cosas más. Ahora vengo, que se me ha olvidado prepararlo. Vale. Y uno de los postres, hay varios, pero el más importante en la época pascual, se dice la época pascual, pues es el tsureki. El tsureki es este pastel, lo voy a llamar, es como la brioche française, ¿ok? Pero vamos, esto es de hormigón, o sea, esto está más duro que una piedra. Supuestamente te lo venden como esponjosa, pero aquí pones un bloque de 20 encima y un poco de cemento y esto te sirve de cimiento. Vale. La parte que sobra, bueno, la he regalado a un amigo navegante porque lo he probado y realmente esta, la que hemos comprado, no es muy esponjosa y no es muy buena, pero es el postre típico, es como una brioche, pero en vez de francesa y en vez del gustito ese brioche francés, tiene un poquito como de anís. Bueno, esto es el postre, ¿no? Típico de Pascua. Y luego hay una tradición. El huevo rojo es muy, muy típico y es muy importante para los griegos. Realmente, el origen verdadero viene de la antigua Roma, que el rojo pues representaba pues la vida y la fertilidad, y con los años pues los griegos se lo han adoptado y entonces pues el rojo representa pues la vida y la resurrección y todo esto, ¿no? Entonces pues hay huevos por todos los sitios rojos, se tiñen de esta manera, pues se cocen los huevos en agua con vinagre para que con el vinagre pues el tinte natural que se suele hacer o con remolacha o con cebolla roja pues se queden así, ¿no? Y luego hay un juego típico que es el juego del huevo, que el capitán me va a ayudar a hacerlo. Pues, y este huevo hay un montón y luego los amigos, los familiares se van regalando durante toda la Semana Santa. No, a ver, y entonces el juego es el siguiente. Con una sola mano... Está cocido, no sufráis porque están cocidos. No, está cocido. Y entonces hay que pegar un huevo en el otro y el que se estropea más, pues el que se estropea, ¿cómo es? Bueno, no lo sabemos muy bien, pero hay que romper los huevos. Y luego hay uno que tiene muy mala suerte y otro que tiene menos. O sea, entonces, el que se queda con el huevo menos roto tendrá suerte para el resto del año. Venga, dale. ¿Vale? No, a ver, no. Lo doy yo. No, un momento. Así, uno. No, pero cógelo así, porque ¿Por si qué? lo coges así, solo así, claro, tú eres muy porque listo. No tengo ganas de que se rompa mucho. El mío ni se ha inmutado y el de ella se ha destrozado. ¡Ostras! A ver... Entonces, ¿quién va a tener la suerte? Un momento. No, ahora te fastidia. Esto te pensabas que iba a ser al revés, ¿no? Mira, el mío está intacto.
intacto, o sea, es que este es de cemento Es que y este se ha destruido. Le he dado con mucha fuerza, demasiado, es que ya sabéis, ¿no? Bueno, estamos en el fondeo de Portocayo, ¿no? Sí. Esto ya estaba, ¿no? Sí. Estamos en el fondeo de Portocayo, que hemos venido esta mañana, hemos navegado 4 horitas, nos hemos levantado súper pronto. Mañana vamos a estar aquí en el fondeo este todo el día y vamos a salir hacia Kalamata el miércoles. Creemos que aquí vamos a terminar el vídeo. El siguiente, sí, porque esto ya dura como Ben-Hur, no sé cuántas horas tenemos ahí ya grabadas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que vamos ya a la segunda bahía, arriba en Kalamata. Venga, ya está, se acabó. Suscríbete. Si te gusta el contenido. Pues justo al lado del puertecito de Gizión está un islote pequeñito que se llama Islote de Maratoni. Y en este islote, según la mitología griega, pues Helena, la mujer de Menelas, ¿os acordáis que ayer estuvimos en un santuario de sus dos nombres? Pues ahí ella vivía con su marido y aquí, en este islote, escondidita, vivió su romance con París, el heredero al trono de Troya. Pero bueno, ya sabéis cómo acabó esta historia, ¿no? Pues que el marido, el hermano de París, el rey de Troya, se enteró y empezó, bueno, supongo que el marido también, claro está, y empezó la guerra de Troya. Bueno, pues fue aquí, en este sitio, que vivieron su romance apasionado. Bueno, y aquí tenéis una torre del siglo XVIII, preciosa. Normalmente hay un museo, pero en esta época está cerrado. Y vamos a seguir por el islote hasta el faro que está justo ahí. Y luego os contaré todas las tradiciones de Pascua aquí en Grecia, la Pascua ortodoxa. Para Polinóstimo. Sameli. Wow. Pero Es diferente. Uy, el sabor es diferente al que tengo en casa. Bueno, en el barco. Pero estos hay unos oscuros, este es más oscuro que este. Soy yo no lo. Hemos acertado en añadir un día más a nuestra parada en Gizión. Esta mañana estuvimos en las ruinas de la fortaleza de Kelefa, con en el fondo el pequeño pueblecito de Élito. Luego hemos bajado por la colina esa montañosa espectacular con vistas al mar hasta Limeni.
Y Limeni nos ha sorprendido mucho porque ahí en las callejuelecitas, frente al mar, estaban haciendo el típico cordero y ahí nos hemos parado para disfrutar de él, ¿no? Que es la comida principal del domingo de Pascua. Pero sobre Semana Santa ya hablaremos. Y luego nos hemos parado en Areopoli, que es este pueblecito que era el pueblo principal de la península de Mani. Y un montón de callejuelas, un montón de casitas de piedra, y se pueden ver pues las importantes, ¿no? Las que pertenecían antiguamente a las familias poderosas. Y aquí nos encontramos en la plaza que se llama 17 de marzo de 1821 porque realmente, según lo que he leído, pues la independencia de Grecia empezó aquí, en este pueblecito. Y esta plaza es pues una monada. Mirad, mirad, mirad. La bandera antigua que representaba esta zona de Mani es esta. ¿Os acordáis, no? La primerísima bandera de Grecia, que solo era con la cruz azul, y luego la de Mani tienen unas inscripciones amarillas. Ahora mismo no sé, no me acuerdo lo que quiere decir, pero era la bandera de la zona esta de Mani. No, lo que tenían que pagar en esa época, ¿no? Que era cada X. Luego también si había que viajar... Los trimestres, el IVA, el IRPF... Cuando tenían que viajar por la noche, claro. Sabiendo que es luna llena, pues, ¡hala! Hay que navegar, pues con un poquito de luz, mucho mejor. ¿Hay que sí? Bueno, para mí sí. Entonces, claro, ese era como, pues, un calendario para ellos muy importante. Y una cosa muy curiosa es que dentro había instrucciones escritas en pequeñito, en griega, que claro, era como ahora el mode d'emploi de cualquier cosa que compran, ¿no? Era como en el manual de instrucciones, dentro escrita en chiquitín en una placa de bronce. ¿No os parece asombroso? Pues a mí me parece asombroso. Pero lo hemos visto. Un momento. Y lo que más me parece asombroso es que solo después hubo que esperar unos 1500 años para que se construyera algo similar, que era uno de los primeros mecanismos
mecanismos astronómicos en el siglo XIV. O sea, flipar. O sea, que 1500 años antes. este mecanismo, este instrumentito, ¿no?, que es un engranaje perfecto, no se puede explicar cómo se ha podido construir en esa ¿Y época. cuántos había? Porque lo normal es que no hubiera uno solo, sino que se hubieran construido más, porque el que lo hace, ya que tiene las plantillas y eso, hace alguno más. Y todos se han perdido, o sea, solo hay este. Solo se conoce o solo se encontró este, aquí en la isla que está justo aquí. Y de lo que se encontró, los marineros o los pescadores de esponja encontraron, solo queda una tercera parte que está en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas, que nosotros hemos podido ver. Intentaré dar al capitán una foto para que la ponga por aquí, o si no, en nuestro blog, en 2019 creo, cuando estuvimos viendo ese maravilloso museo, sí que hemos podido ver este mecanismo que es realmente brutal. ¿Cómo se ha construido? No se sabe. ¿Quién lo ha construido? Pues hay una pequeña idea y se habla del gran matemático griego Arquimedes, que vivió antes de la fecha supuestamente que se creó este mecanismo. Y se dice que se encontró en 1901 y se construyó, dicen, entre el año 200 y el año 80 antes de Cristo. Y solo se conoce el único en el planeta, y si hay más, pues estarán esperando en el fondo del mar a ver si un día el capitán, nunca los encontraremos. A ver si el capitán cuando y fondea encuentra uno. Y luego si habría versiones mejores, o si esta era la versión más avanzada, porque imaginaros que todavía se encuentra uno aún mejor. Sería bueno, este ya es la hostia. Entonces, no pues nada, es el nombre le han dado el mecanismo de Antiquitera, porque se encontró en los fondos de esa isla que está justo aquí, entre Creta y el sur del Peloponeso.